Hola a todos, mi nombre es Luis Aristizábal. Hoy vamos a hablar sobre infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Es un diagnóstico demasiado frecuente a nivel prehospitalario en los servicios de urgencias. Cobra una gran cantidad de pacientes al año. Es la primera causa de muerte a nivel mundial. Si bien es cierto, en las últimas 3 décadas en Europa se ha disminuido un poco la mortalidad, sigue causando bastantes casos al año. Los pacientes pueden consultar por síntomas tan diversos como una opresión de inicio súbito en el pecho, que puede estar localizada o irradiada al miembro superior izquierdo, al cuello, a la mandíbula o incluso a los dientes. Puede estar acompañada o no de síntomas vagales como frialdad, náuseas, vómitos, sudoración, ahogo, palpitaciones, o simplemente el paciente consultar por astenia, dinamia, o quizás un episodio cercano o un episodio de síncope. Sobre todo en los ancianos, en los diabéticos, en los posquirúrgicos, puede estar la presencia de síntomas silenciosos. De acuerdo a la última guía publicada en el año 2017, es muy importante esta diapositiva que estamos viendo a continuación, porque la forma más rápida y expedita de estratificar a estos pacientes es con un electrocardiograma, que es ser leído e interpretado en los primeros 10 minutos por alguien experto en la lectura de un electrocardiograma, que no tiene que ser obviamente un electrofisiólogo. Esta diapositiva la vamos a mostrar más adelante para que sigamos como toda la secuencia de lo que se le puede brindar a nuestros pacientes hoy en día. Entonces, como decíamos, la lectura del electrocardiograma, esta ayuda para clínica debe ser obtenida en los primeros 10 minutos de llegado del paciente, sea a nivel prehospitalario o a un servicio de urgencias. Y de acuerdo a la cara afectada o comprometida, pues vamos a ver de pronto el vaso que está ocluido. Es claro entonces que B1 y B2 es la cara septal, B3 y B4 la cara anterior, de B1 a B4 la cara anteroseptal, D1 y ABL es la cara lateral alta y B5 y B6 es la cara lateral baja. B3, B4, D1 a BL, B5 y B6 es la cara anterolateral. D2, D3 y ABF es la cara inferior. Y de acuerdo a imágenes obtenidas por resonancia, ya la mal llamada cara posterior es la inferobasal, que es ABR y B1. Acá, por ejemplo, estamos viendo una elevación del ST en D2, en D3 y en ABF. Eso nos hace clínicamente un infarto de cara inferior, eléctricamente una lesión transmural o subepicárdica de la cara inferior. En estos casos, el paciente debe ser sometido a una nueva proyección, que son las precordiales derechas. Algunos autores dejan B1 y B2 donde están, otros ponen B1 acá y B2 acá, no hay ningún problema, pero entonces B3, B4, B5 y B6 sí se van a correr en espejo de donde se ponen habitualmente en el lado izquierdo. Lo más importante es entonces ver B3 y B4, sobre todo B4, que es donde hay más especificidad, para ver si ese infarto de cara inferior se extendió o no al ventrículo derecho. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con una elevación del ST de medio milímetro. Si hay una extensión al ventrículo derecho, quiere decir que al paciente no se le pueden colocar nitratos si hubiese necesidad de colocarle y que antes le tenemos que poner mucho más líquidos venosos que a un paciente que no tiene extensión al ventrículo derecho. Acá, por ejemplo, estamos viendo una elevación en B2, pero B2 hace pareja con B1 y tendrían que ser dos derivaciones contiguas. Pero la elevación de B3 y B4, que si son pareja la cara anterior, sí es completamente significativa. Por eso es que vamos a tener acá en este electrocardiograma una lesión transmural o subepicárdica de la cara anterior, clínicamente un infarto de cara anterior. En algunas situaciones vamos a necesitar la toma de las derivadas posteriores, es decir, B7, B8 y B9. ¿Cuándo las obtendríamos o cuándo las solicitaríamos? Cuando hay un ST descendido de B1 a B3, cuando hay una sutil elevación únicamente en ABR, o cuando hay una R mayor o igual a 5 milímetros en esta última derivada, ABR. Si en B7, B8 y B9, que colocaríamos B7 en la línea axilar posterior, B8 en la línea interescapular y B9 en la línea paravertebral, si ahí vemos una elevación del ST de medio milímetro o más,
es porque la arteria circunfleja está tapada y lo tenemos que manejar como un infarto con elevación del ST. Es claro que no se van a pedir troponinas, ya el electrocardiograma nos hizo el diagnóstico. También es claro que todo ST elevado no siempre va a ser un infarto agudo de miocardio. Puede ser una miopericarditis, puede ser una repolarización temprana o precoz, sobre todo en pacientes jóvenes, deportistas, atletas. Si yo tengo un paciente que no tiene factores de riesgo cardiovasculares, que de pronto 10, 15 o 20 días antes tuvo un cuadro gastrointestinal con vómito, diarrea, náuseas, o tuvo una virosis, un cuadro respiratorio, es prudente pensar que se trata de una miopericarditis, que incluso eleva el ST, que incluso te eleva las troponinas, y que el paciente puede consultar por síntomas que lo pueden llevar a pensar a uno que sea un infarto agudo de miocardio, por aquello de la opresión o la disnea que él puede manifestar. Pero entonces estamos viendo acá en la parte superior un paciente con una miopericarditis y abajo tenemos un paciente que tiene un claro cuadro de infarto agudo de miocardio. El doctor David Spodek describió el signo de Spodek, que significa este descenso del segmento TP, o incluso hay algunos que también hablan de un descenso acá en la cara inferior, entre la P y el QRS, pero el más llamativo es este descenso que estamos viendo acá. Es el signo de Spodek. Muchos hemodinamistas optan por no hacer cateterismo, sino iniciar manejo con colchicina. Otros sí llevan a cateterismo para documentar coronarias sanas. Están las dos escuelas y están aceptadas hoy en día. Cambios típicos del electrocardiograma. Por muchos años se nos dijo que el bloqueo de rama izquierda no hacía diagnóstico de infarto agudo de miocardio porque los hallazgos estaban enmascarados. Es cierto que desde el año 96, la cardióloga alemana de apellido Sgarbosa describió los criterios de Sgarbosa. A la fecha, la elevación de 1 milímetro o más en la misma dirección en la que va el QRS, ese da 5 puntos. El descenso del ST de 1 milímetro o más en B1, B2 o B3 da 3 puntos. Y la elevación mayor o igual a 5 milímetros en dirección contraria al QRS, ese criterio da 2 puntos y ya hoy en día no es vigente. Entonces están los criterios de Sgarbosa modificados, también llamados criterios de Smith, que simplemente relacionan la profundidad de la S y el ST. Entonces, lo que buscamos acá es que haya una diferencia menor o igual a menos 0.25. Eso quiere decir que la elevación del ST sería mayor o igual al 25% de lo que está mostrando ese QRS en presencia de bloqueo de rama izquierda. Y no solamente está Sgarbosa, también está el signo de Chapman, que es una melladura o una muesca en la porción ascendente de la R, en la cara lateral, y también está el signo de Cabrera, que es una muesca en la porción ascendente de la S en B3 y B4. Entonces recordemos, es Sgarbosa, Chapman, Cabrera, Smith. También tenemos el signo de Winter, que es un equivalente ST. El signo de Winter es acá en B3 y B4, es un descenso del ST con una presencia de una onda T picuda. Entonces, descenso del ST con T picuda es signo de Winter y eso significa una oclusión aguda de la arteria ascendente anterior, que es diferente al signo de Wellens, que es una onda T invertida, simétrica, profunda, desde B1 a B4. Y ese se diferencia del Winter en que el Winter es algo agudo y el Wellens es algo que puede llevar meses incluso. Retomamos la diapositiva. Ya teniendo el electrocardiograma y teniendo un diagnóstico de elevación de ST, la pregunta que nos tiene que surgir en ese momento es, ¿el paciente en los próximos 120 minutos va a estar acostado en una mesa de hemodinámica? Si la respuesta es sí, el paciente se debe trasladar para que en menos de 90 minutos sea llevado a una coronariografía y proceder según hallazgos.
Pero si la respuesta es que se va a demorar más de 120 minutos, el paciente tiene que ser sometido a trombo o fibrinolisis, donde esté y haya el medicamento, obviamente, y ese medicamento tiene que ser iniciado en menos de 10 minutos. Ya ahí vamos a tener entonces unos criterios de reperfusión que podemos tener hasta hora y media para obtenerlos y así considerar como una trombolisis exitosa o por el contrario una trombolisis fallida. Eso va a depender, por supuesto, de dónde llega el paciente. Si la ambulancia lo lleva a un sitio donde no hacen cateterismos o el paciente fue llevado por sus propios medios o en ambulancia a un sitio que cuenta con sala de hemodinámica. Entonces ya dijimos, si el paciente en los próximos 120 minutos no va a estar cateterizado, toca trombolizarlo. Pero si sí va a estar en los próximos 120 minutos, se remite en forma urgente, traslado primario, para someterlo a una coronariografía. Si por el contrario no va a alcanzar a llegar en 120 minutos, nos tocó trombolizarlo con RTPA, sea al alteplasa, actilice, o tenecteplasa, que es el metalice. Si optamos por alteplasa, vamos a colocar un bolo inicial de 15 miligramos, seguido por 0,75 por kilo, sin pasarnos de 50 para media hora, y después 0,5 miligramos por kilo, sin pasarnos de 35 para una hora. Cuando hablamos de tenecteplasa es de acuerdo al peso, y si tiene menos de 60 kilos ponemos 30 miligramos, si está entre 61 y 70, 35, si está entre 71 y 80, 40, si está entre 81 y 90, 45, y si tiene más de 90, le vamos a colocar 50 miligramos. La gran diferencia es que este tratamiento con alteplasa dura hora y media y el tratamiento con tenecteplasa se pasa el bolo seleccionado entre 8 a 10 segundos. Al paciente se le va a dar aspirina masticada, 300 miligramos si no las venía tomando. Si él venía tomando, simplemente se le continúa su aspirina todos los días. Al paciente, según los últimos estudios, tiene mejor evidencia al eticagrelol, 180 miligramos en bolo y después 90 cada 12 horas. Pero en nuestro medio y para nuestros pacientes resulta mucho más práctico el clopidogrel, porque sabemos que la EPS se los va a seguir facilitando, 600 miligramos si va para cateterismo, 300 miligramos si va para trombolisis. La anticoagulación depende de dónde está. Si él tiene un cateterismo cerca, pues el hemodinamista lo va a saludar con heparina. Si no, entonces vamos a colocarle 1 miligramo subcutáneo por kilo cada 12 horas, previo bolo venoso de 0,5 miligramos por kilo. Si lo vamos a colocar con heparina, un bolo inicial de 70 a 100 unidades y después continuar con 12 a 18 unidades kilo hora. El isordil o la nitroglicerina, que puede ser en tabletas sublinguales, en spray o incluso en presentación venosa, si no tiene contraindicaciones, se va a dejar para el paciente con IAM con elevación de ST, en crisis hipertensiva tipo emergencia, en falla cardíaca o en edema agudo de pulmón. Ya el dolor inicial se quita con opiáceos, se quita con morfina, 2 a 4 miligramos. ¿Para qué? Para que no demoremos la reperfusión del paciente que debe estar monitorizado porque él puede hacernos arritmias tipo fibrilación ventricular o tipo taquicardia ventricular, que estas son arritmias malignas que nos llevan a paro y tenemos que iniciar RCP. Pueden haber arritmias de reperfusión, como por ejemplo el ritmo idioventricular, que nos haga una salva de taquicardia ventricular no sostenida, que nos haga un bloqueo AV transitorio, o incluso algunos libros y algunos autores hablan de una corta y no duradera fibrilación ventricular que no te colapsa al paciente y no te lo lleva a paro. Si la trombolisis fue exitosa, el cateterismo puede ser mañana o pasado mañana. Si la trombolisis fue fallida, el cateterismo tiene que ser urgente a la hora que llegó. Espero que haya quedado clara esta revisión y manejemos en forma adecuada a nuestros pacientes. Un abrazo y hasta un próximo tema.